hablando del lío de las discusiones apocalípticas entre Trump y ¿cómo se llama? El chinito ¿cómo es? De Corea del Norte. Y entonces, digo yo que ahí yo no creo que el chinito sea tan tonto de no percatarse que aunque él tenga suficientes armas como para golpear 2, 3 lugares de Estados Unidos, no se dé cuenta de que eso lo llevaría a la destrucción total de Corea del Norte. Que yo tenía la impresión más bien de que el que podía cometer un error con las cabezas nucleares era Trump. Y entonces dice Fernando, es que ahí no es un problema de cabeza nuclear, ahí es un problema de cabeza no clara. Así que, muy bueno, y tienes razón. Hay una cosa muy entretenida, porque claro, en todo eso es muy grave, ¿verdad? La verdad es que claro, decir que uno está tranquilo con lo que está pasando es una tontería. Puede ocurrir un error en alguna parte y salir de ahí algo y el error trágico se convierte en horror. Pero estaba viendo la noticia ampliamente difundida por la prensa occidental, según la cual, y creo que es cierto, en la última prueba nuclear subterránea en Corea del Norte ocurrió un accidente. La trepidación, el sismo provocado por el ensayo, provocó el hundimiento de un túnel y habría matado a más de 200 personas. Bueno, un accidente no es nuclear, en el sentido de que no hay contaminación radioactiva ahí, pero sí hay el sismo. Por eso no trascendió. No, claro. Sí. Así está. ¿Tú lo sabías? ¿Tú lo habías leído? Tengo idea que sí. Pero inmediatamente me vino a la cabeza algo que había visto antes, porque cuando se hizo la última, esa prueba nuclear, la misma prensa occidental difundió la duda de que no era cierto, que no era una bomba de hidrógeno. Sí. Sí. Bueno, lo que fuera. Ahora estoy confundido. No, sí, pero le negaron consistencia a la verdad que Corea del Norte presentaba. Sí. Y ahora no, antes de divulgar esta otra debieron haberlo pensado, porque en una de las dos tienen que haber mentido. Ahora, parece que esto es cierto, eso último. Es lamentable, ¿verdad? Como quiera que haya ocurrido, son seres humanos. Y no deberían hacer esas pruebas. Lo que pasa es que hay también la hipocresía generalizada. Yo me acuerdo, hace ya un tiempo, de pronto a Francia se le ocurrió volver a hacer pruebas nucleares, creían que eran importantes para ellos, en el Pacífico, no subterráneas. Y entonces hubo una condena general de la prensa en toda América Latina. Y en todo el mundo. ¿Quién fue? ¿De Gaulle? No, ahora no recuerdo cuál era el. Mitterrand. Bueno, pero todo modo da lo mismo. Sí. habla francés. Da lo mismo. El asunto es que entonces en Costa Rica concretamente fue unánime la condena. Pero el embajador de Francia se dedicó minuciosamente a visitar las redacciones de los periódicos. Eso yo lo observé con mucho cuidado, ¿no? Y de pronto empezaron a cambiar las opiniones en la prensa. Y yo me pregunto, bueno, ¿de qué se trata eso? Puede ser muy simpático un embajador, pero una prueba nuclear es una cochinada. Sí, pues sí, claro. Entonces, ahora resulta que lo que semanas antes era pésimo ecológicamente, obviamente. Y de pronto, como el embajador tenía mucha labia, había pasado a ser, a no tener importancia, ¿verdad? Esas son las cosas que ahora, que ya me quedo muy grabado porque decía, te visitó, por lo menos debieron haberse quedado callados. Sí, el problema era la simpatía del embajador, ¿verdad? Y yo no sé cuán simpático puede ser el embajador de Francia, que ellos no tienen tantos marines detrás de ellos como en Estados Unidos, ¿verdad? Antes tenían una legión extranjera.
Es así. Todavía la tienen. Bueno, Sí, que sí, ya pero- no tienen guerras coloniales. Ah, no, pero si tienen la Legión todavía. Sí. Claro. Yo visité la Legión extranjera una vez. ¿A dónde? ¿En Argelia? No, es decir, En Túnez. en entrenamiento en Francia. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Sí, por curiosidad más que nada. Y el que me empujó fue la época de Daniel. Daniel era muy curioso por esas cosas, se interesaba mucho. Y entonces, con Juan 23, yo visité a Juan 23 por Daniel, ¿verdad? Y visitamos ese centro de entrenamiento de la... Y sí, es durísimo el entrenamiento de la tal legión esta. Ya no es extranjera. La legión sí, es extranjera, porque sí tiene... No, claro, en la investigación que hizo ¿cómo se llama? Modiano, el Nobel francés de hace poco, sobre un caso de una niña judía desaparecida en París, en el centro de guerras. Él encuentra que el papá de la niña había peleado en la Legión extranjera, porque ellos eran originarios del Imperio Austrohúngaro, de una región del Imperio Austrohúngaro. Entonces, hay una parte que habla de la Legión extranjera justo cuando este señor se enrola en la Legión extranjera. Lo hace porque en ese momento desde París dieron la orden de aumentar el contingente de la Legión extranjera en 30.000 soldados. Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y entonces había una gran cantidad de personas soldados buscando huesos que habían peleado del lado perdedor, del lado con el ejército, al lado de Austria o Alemania, en la Primera guerra, y que andaban buscando dónde meterse. Entonces el papá de esa chiquita iba entre ellos. Y cuando llegan, se apuntan y los trasladan al norte de África. El papá confesó, en un documento dijo que le había sorprendido que les pagaban. Gente, iban por hambre a formar parte de la Legión extranjera y todos eran claro que húngaros, checos, de todos lados, cuantas cosas había. Y este pobre que era, si no recuerdo mal, era de Galicia también, de Ucrania, pero que era parte del Imperio Austrohúngaro en el momento que estalló la guerra. Entonces, sorprendidos porque les daban una paga. Imagínense. Y así, esa era la Legión extranjera, es decir, era exactamente extranjera. En estos días salió una cosa que yo no la he entendido bien, porque no la leí con cuidado, de esta niñita judía que durante la guerra escribió Ana Frank. Ana Frank, y que no sé qué, que han estado jugando con fotografías de ella y que la ridiculizan. Bueno, lo que hubo fue lo que llamó la atención fue que después me explicaron más el asunto. Hay un estadio en Roma que lo usan dos equipos, Sí. la Roma y la Lazio. Sí. Y parece que se llevan como liguistas y sapricistas, pero ellos usan el mismo estadio. Buenos amigos. ¿Ah? Buenos amigos. Buenos amigos. Entonces, ha habido una serie de incidentes a raíz de los cuales la Lazio ha sido sancionada por el comportamiento de la fanaticada del equipo. Que es antijudía. Bueno, Sí, resulta que los es. muchachos hicieron una trastada muy desagradable, que fue pegar unos carteles en la parte afuera del estadio, que es el mismo de ellos, burlándose de la Roma, usando la efigie De Ana Frank. de Ana Frank, y está con uniforme de la Roma, y obviamente la expresión que usan es insinuosamente, como dirían en la abuela, antisemita. Y claro,
el escándalo fue tal que la Federación Italiana de Fútbol puso en investigación al equipo, probablemente para sancionarlo. Pero además, lo interesante es que el presidente de la Lazio, como para empezar a curarse en salud, se compromete a llevar todos los años 200 tifosi, es decir, fanáticos de ese equipo, a Auschwitz para que aprendan lo que fue la cosa, ¿verdad? Me parece que les va a ir mal porque la Pueden Claro, aprender claro. dos cosas. Una, Claro. no hacerlo. Y pueden aprender, volver a hacerlo con el auge que hay ahora en Europa. De grupos fascistas, exacto. neofascistas, Pero tremendo. derechistas, etcétera. De pronto se entusiasman con abrir otra vez campitos No de solo en concentración. Europa, en Estados Unidos. Pero hay alguien Y que me... quemadores para los migrantes que llegan de África, por lo menos para ellos. Antes hay alguien que me comentó en la red algo más, que es que la Lazio, aparte de que hubo un momento hace unos poquitos de tiempo que el capitán del equipo hizo el saludo fascista en el terreno, sí. pero dice que es que la Lazio tiene fama de ser el equipo de los fascistas italianos. Mussolini era fanático de... Es nada más de cambiar la L por una F, para decir fascio, La fascio. facho. Bueno, claro, ya se sabe. El facho. Ay, no el lacho. Pues sí, parece que tienen así como un penchant, una inclinación, una tendencia. ¿Ah? No, esas cosas. Y es que eso, por cierto, que no me acuerdo, Marcus está vivo, ¿ah? Herbert Marcuse, yo pienso que sí. Sí, No ¿verdad? recuerdo que sea Entonces fue Marcuse. él, es que lo estuve escuchando, pero en mi confusión... No, hombre, Marcus ya murió. No me acuerdo, no. Bueno, puede ser. Bueno, está digamos que está vivo. Sí, bueno. Bueno, supone... Lo resucitamos. Está vivo porque lo recordamos. Alguien porque que yo tampoco creo que era esto, Está vivo porque lo recordamos. Marcus. Herbert Marcuse. Herbert Marcus. No, yo estoy seguro que era él. Bueno. Solo así toma de la vainilla, toma poquito café. Gracias. Explicaba... Le sirvieron tan poquito. Gracias. Es una entrevista muy interesante, por cierto, porque hay dos periodistas que le preguntan sobre lo que él piensa del movimiento que es de los años del 68 en Europa. Es muy interesante. Pero lo que viene al caso ahora es esto. A él le preguntan, le dicen, bueno, uno de los periodistas, que son muy buenos periodistas, caramba, una envidia. Entonces, el periodista le hace un planteamiento sobre las últimas cosas que él ha venido diciendo y le dice, bueno, pero usted en tal circunstancia dijo que se ha vuelto más radical. ¿En qué consiste esa radicalidad? Entonces, Marcuse, porque yo digo Marcuse, ¿cómo lo pronuncias vos? Marcuse. Marcuse, sí. Pero ahí, digámosle Marcuse, no importa. Yo decía Marcuse. Marcuse, también, como sí, Julio sí. Verne, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, dice que la radicalidad incrementada de él radica en que lo tiene sumamente preocupado el despertar de las tendencias fascistas en Europa. Y claro, uno cuando lo veo en el video diciendo eso, me siento tocado, porque justamente eso es lo que yo he estado pensando todo este tiempo. Las preguntas de si el Partido Socialista Español o si el Partido Socialista Francés o el Partido Comunista Ruso están decayendo o no. Eso me parece como un telón de fondo nada más, como quiera que se vea, frente a lo que está ocurriendo con la extrema derecha y la extrema derecha racista, Sí, antisemita, tremendo. en algunos países. Y lo peor, claro, en la República Checa acaba de ganar, va para el poder. Austria. No, está... Y lo que está pasando en países que fueron ex soviéticos, ex socialistas. Sí. Un repunte de los grupos de derecha de tipo fascista, donde ahí había campaña contra el fascismo, campaña histórica. Y sin embargo,
quedó bien. En Lituania, Una en entrevista Lituania que- desfilaron excombatientes nazis lituanos Sí, con sus qué condecoraciones horror, no. nazis hace No, poco. no. Se ha producido como un desparpajo generalizado en eso. Y bueno, hay gente de derecha, hay movimientos de extrema derecha, movimientos de derecha, conservadores. Eso no es problema, eso siempre existirá, pero que vengan y ya empiecen a sacar las uñas con la perspectiva nazi, racista, antisemita. A propósito de nazi, no leíste que dicen toda una historia, pero muy bien elaborada, de que Hitler se fue a Colombia, ¿Ah, sí? no a Argentina. Y sacan hasta una foto. Sí. Ah, no he leído eso. Sí. A propósito Pero también estamos de cerca eso que nosotros. estás hablando, unas declaraciones de un general argentino Argentina. sobre eso, totalmente nazi, que definitivamente el nacionalsocialismo era la teoría que debería imperar en este momento. Lo debían meter Pero a la ahora cárcel empezar a cazar mapuches. o en el asilo de locos, ¿verdad? Porque Sí, no. ¿cómo? Pero ¿cómo lo entrevistan? Eso fue Fox el que le hizo la entrevista. Es parte de un espectáculo. Sí, pero ¿qué clase de espectáculo, puchica? Sí, no, y además hay evidencias muy claras de, bueno, en el caso del movimiento, ¿cómo se llama el partido? No me acuerdo, el Ejército Popular Ucraniano que colaboró con los nazis, está Pero en demostrado. Ucrania siguen siendo medio nazis. Bueno, Una parte ahora. Una parte, ¿verdad? sí. Sí, bueno, acaba de producirse un acontecimiento que fue el desfile para pedir que a los que colaboraron con los nazis, con la SS concretamente, Sí. los declaren héroes nacionales. Putz. Sí, uno se pregunta cómo. Entonces en Alemania podría perfectamente comenzar El colaboracionismo francés igual, con Petain, toda esa gente ahí. ¿Todavía ahora? No. Igual, bueno, tendrían que declarar. Claro, tendría que. Sí, pero Petain nada más simplemente agachó la cabeza por su incapacidad militar para enfrentarlo. Y le cedió medio territorio siempre Ahí. que conservaran. No, por eso, pero no fue que él Permitió la se represión manifestara. interna y todo eso, gracias a los partisanos y al Partido Comunista de Francia y a otras fuerzas. Claro. Resistieron. Claro. Y a De Gaulle, desde afuera. Desde afuera. Hablando, eran. ¿Y cómo se hacían los La tontos France con la Libre. entrega de los judíos a los Claro. nazis para que los mandaran a campos de concentración? Eso está bien documentado. Sí, claro. Ahora, esa es la tragedia. Y lo que uno dice, bueno, ¿cómo nos afecta? Pues ¿A claro. dónde leí recientemente que están hablando de la judería internacional? Ah, sí, ese. Otra vez, ¿cómo es eso? No puedo. Ya usando el término Sí, judería. sí. Mira, es como son fantasmas que ¿Verdad? se levantan No, de que las resucitan. tumbas, dice uno, muy Debe raro. ser jodería, pero de los que están jodiendo con ese tema. Sí, eso es jodería. Ahora, a los que andan simpatizando con eso, hay que recordar lo que le pasó a un grupo de colombianos neonazis hace poco, Sí. tal vez 2 años. Sí, ¿A un dónde? grupo de ¿En colombianos Colombia? neonazis se fueron para Alemania Pero en Colombia a participar. No se siente nada. Bueno. Y ahora verán lo que les pasó. Llegaron con sus banderas nazis y sus insignias a participar en una manifestación neonazi en Alemania y les dieron una paliza. Claro. Sí, claro. Tenían, ¿cómo se llama? La marca de Caín. Y es que en Alemania son radicales en este momento, ya, porque lo sintieron en su carne propia, ¿verdad? Así que, o lo permitieron. No, pero porque en Alemania mea ha culpa habido, ahí. ha habido intentos, me parece bien consistentes, por erradicar, por educar en ese terreno para que no resurja. Pero no ha sido absolutamente exitoso, pero bueno, por lo menos se hace. Es que en los casos de Polonia y Hungría, uno se pregunta, ¿cómo diablos es que en esos 2 países se están dando síntomas
como lo que parece. No, en los países exsocialistas, digamos, los que tuvimos por alguna razón vínculos con esos países que vivimos allá y todo eso, uno fue testigo de la cultura antinazi que había. Es decir, era una cosa permanente de cómo trataban de aplastar los resabios de cualquier elemento de recuerdo del fascismo y del lo había nazismo. sentido en y carne sin propia embargo, todo eso. resurge eso como No, una mala hierba. Rarísimo. Y luego, en Estados Unidos, el fenómeno de uno se lo explica pensando en que La hegemonía blanca. no, y también la gente empieza a adquirir conciencia de su origen de una manera enfermiza, ¿verdad? Sí. Yo me imagino que gente de origen alemán puede caer en esa trampa. Además, en Estados Unidos no fue necesario establecer un programa de limpieza mental, porque habían peleado contra, hombro con hombro contra el nazismo en la guerra, ¿verdad? Claro. No fueron ocupados. Ahí predominó la relación con la Gran Bretaña sobre cualquier otra actitud, ¿verdad? Y cosas curiosas, estaba viendo, es que eso, uno pierde, por el ambiente en el que vive, se perdía en su infancia, en su juventud, de un montón de información. ¿Qué es información? Nada más, ¿no? Estaba viendo que a dos francotiradores rusos que habían sido muy exitosos, bueno, que habían... Tenían muy buena puntería. Muy buena puntería, y habían matado una mujer y un hombre. A ella se le atribuye haber matado con ella, con su labor de francotiradora, 300 y resto de soldados alemanes, y al hombre 170 y pico. Estos dos jóvenes eran, ella estaba frisando 26, 27 años. Fueron invitados a Estados Unidos y recibidos como héroes. Pasearon por Estados Unidos. El tipo incluso participó en una demostración de tiro. Y ella fue invitada especialmente a la Casa Blanca por Roosevelt y su esposa. Hay fotos de ella Entonces, vamos a ver, eso ocurrió y nunca se nos dijo que había un reconocimiento tal por el heroísmo del pueblo que se estaba defendiendo de los nazis. Y era lógico. Pero después empezaron a tapar todo eso, y entonces uno nunca... Y por ejemplo, a nosotros nos gustaban mucho las primeras grabaciones del coro del Ejército Rojo. Cuando ese coro llegó a Inglaterra, después de la guerra, fue acogido con un entusiasmo enorme, tuvo un gran éxito, y además porque artísticamente se merecía. Era muy bueno. ¿Sí? Pero unos bajos y unos... Pero de pronto empezó a darse ese clima turbio en el que si era ruso, e incluso ahora me encuentro a alguien que en la red reclama por algo que se dijo favorable a Putin y entonces nos acusa de comunistas. Y ella manda la parada. Hay que ser idiota, ¿verdad? Perdón la palabra que no se debe usar. Bueno, ese que hay que aterrizar.